Va a ser la mesa más poblada iba a decir del universo, no, del encuentro. Tenemos 6 ponentes más un moderador. Es una mesa que ya el año pasado estuvimos hablando de lo importante que es, lógicamente, para todos y especialmente para nuestro sector, la Agenda 2030. Y la mesa que se titula El reto de las empresas frente al reto de la Agenda 2030. Contamos con una moderadora muy especial, que es Vanessa Rodríguez, que es directora de Comunicación y Relaciones Institucionales del Pacto Mundial de la ONU en España. La mesa está compuesta por Miguel Ángel Benito, que es director de Desarrollo de Negocio y Servicios Jurídicos de ACBAR. Contamos también con David Ortega, que es Lead Government Affairs and Public Policy para Iberia y para Francia en HP. Contamos con Juan Antonio Prados, que es EMEA, European Middle East and Africa, responsable de toda esa área de gobierno dentro del EXMAR. Contamos también con Cristina Valles, directora general de Neoris, que yo creo que se estrena aquí en el Encuentro de Santander. Bienvenida. También con Beth Goeski, espero haberlo pronunciado bien, que es el Executive Business Director de SAGE España y Portugal. Y también otra persona que se estrena, otra empresa que se estrena también aquí en Santander, que es Ricardo Ferrero, que es vicepresidente, Head of Sales and Corporate Development de INNOVCV. Así que, sin más, y con esta mesa súper poblada, pero súper interesante, damos paso a los retos de las empresas, a las empresas frente al reto 2030. Bienvenidos. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias, director general. Muchas gracias a METIC por invitar al Pacto Mundial. Gracias personalmente a Juan Antonio y a Amaya por contactarnos y por trabajar con nosotros. Está siendo un placer. Como sabéis, el Pacto Mundial es la mayor iniciativa en sostenibilidad del mundo. Es un placer personalmente para mí poder estar aquí hoy en la moderación de esta mesa tan nutrida, tan importante y dentro de este encuentro que desde luego es muy interesante para la sostenibilidad y también para el sector. Nosotros hemos dedicado esta mesa a la Agenda 2030 porque se va a hablar mucho de sostenibilidad, como decían anteriormente los ponentes, sostenibilidad, digitalización y, como sabéis, la Agenda 2030 está siendo actualmente el marco de referencia para las estrategias de sostenibilidad de las empresas españolas. En un 78%, estas empresas de España que dicen tener una estrategia de sostenibilidad está basada hoy en día en la Agenda 2030. La Agenda 2030, resumiéndolo mucho y para no explicarlo porque ya la conocéis, para nosotros es la agenda de la humanidad. Entonces, unir tecnología con humanidad, con personas, es el reto que os compete y en el que estamos un poco sumidos todos. Actualmente, la Agenda 2030 no tiene un ágil desarrollo. Justo el día 25 de septiembre se va a cumplir el 7º aniversario de su aprobación, de sus 17 Objetivos de Desarrollo, los 17 ODS, y realmente no vamos lo suficientemente rápido. Desde el Pacto Mundial que nos dedicamos, tenemos este mandato de la ONU a trabajar los ODS con las empresas. Lo que estamos intentando hacer desde hace ya 2 años es darle un enfoque sectorial, porque creemos que justamente con este enfoque sectorial es la mejor manera, más rápida, más eficaz de contribuir al desarrollo de soluciones orientadas a la Agenda 2030, porque todos los sectores, las empresas que formáis parte de cada sector, compartís una visión, unos riesgos, unos objetivos, unas oportunidades que catalizarían de manera más ágil los resultados y el trabajo. Desde ese punto de vista, consideramos que, sí, como mensaje para navegantes, ¿no?, que AMETIC tiene en este sentido una oportunidad única de liderar esa hoja de ruta sectorial que permita, por un lado, transformar el sector y, por otro lado, transformar a las empresas que lo componen de una manera útil y rápida. No solo esto, la verdad que nosotros creemos desde el Pacto Mundial que las empresas del sector tecnológico tenéis además esta doble juego, esta doble responsabilidad y también oportunidad, que es no solo contribuir a hacer ese cambio interno empresarial, sino que también podéis ser palanca de transformación de otros sectores y con ellos también del sistema de producción y de la economía española. En ese sentido es una doble oportunidad, pero que sepáis que según nuestros datos un 78%, 79% en este caso de las empresas han visto en la Agenda 2030 una ventaja competitiva. Mi guante aquí que os lanzaría, entre otros probablemente para acaparar,
es que podáis unir, ¿no?, estas ventajas de la tecnología de vuestro negocio con esa ventaja competitiva que no solo podéis ver en vosotros mismos, sino también en lo que piensan la generalidad de las empresas, ¿no? Desde Ametic, lo sabéis porque seguro que habéis participado en un estudio de diagnóstico que se ha hecho en los últimos meses sobre cómo vosotros estáis contribuyendo y consideráis que podéis contribuir aún más a la Agenda 2030 y cómo la implantáis en vuestras estrategias de negocio. Son resultados muy interesantes en los que colaboraremos más adelante y tendréis más datos, pero solo para contextualizar esta mesa puedo deciros que un 96% de las empresas de vuestro sector conocéis la Agenda 2030. Esto es un dato muy importante, es un grandísimo, no punto de partida, pero sí intermedio, como os decía, en este año 7. Dado que 10 puntos más porcentuales que la media de las empresas españolas aseveráis conocer los objetivos de la Agenda 2030. ¿Cuál sería un poco las medidas que más trabajáis? Actualmente tienen que ver con las internas, la conciliación y el teletrabajo, como todas las empresas en España, pero sí que os diré que, por ejemplo, para unificar o para unir este hilo que os decía de la competitividad y de la Agenda 2030, este año hemos preguntado a las empresas sobre cuáles son las medidas que más están implantando las empresas españolas y se ha colado en el cuarto puesto. En un 52% de los casos las empresas nos dicen que la digitalización es su medida más importante para poder aplicar los resultados de la Agenda 2030. Esto lo digo sobre todo a modo de oportunidad y como os decía, para vincular el negocio con las posibilidades de actuación que tendríais dentro del sector. Dicho esto, como sabéis, o como vosotros mismos habéis declarado, los objetivos 7 de la industrialización y 7 de la energía asequible y el 9 de la industrialización son los más trabajados actualmente por vosotros. Yo no descartaría tampoco hablar sobre el objetivo número 8, en lo que tiene que ver con la productividad, y también sobre el 17, que vamos a hablar con nuestros ponentes. Dicho esto, mencionando a los ponentes, no los presento de nuevo porque ya lo ha hecho el director general, sí que damos paso a esta mesa. Numerosa porque muy contentos de que esto suscite tanto interés, espero que para vosotros también lo sea. Contamos con ponentes muy relevantes y voy a lanzar una primera pregunta, como dicen en la tele, de estas picaditas, ¿vale?, para aprovechar el tiempo, que tiene que ver en primera persona, ¿no?, cómo vosotros desde vuestras empresas consideráis y estáis trabajando ese factor, la tecnología, a favor de la Agenda 2030. Si os parece, ya te digo así de una manera rápida para conocer en primera persona, empezamos por Sage, por ejemplo. Beat Goetze, cuando quieras, tecnología y Agenda 2030 en el caso de Sage. Muchas gracias. La tecnología y la sostenibilidad van juntos en futuros modelos de negocio. Y la tecnología es clave y acelerador para el cumplimiento de los ODS. Y la mesa anterior lo ha explicado muy, muy bien. Buenos días, encantado de participar. Y Pedro, presidente de Ametic, tú has abierto diciendo que estos son los mejores Juegos Olímpicos, el mejor Ametic de siempre. Os digo también el más caluroso. Y para un suizo aquí sentado, todavía más. Entonces, antes de realmente hablar del impacto que tiene la tecnología en los ODS, tenemos que hablar de dónde viene la tecnología y de cómo ha ido la tecnología hacia la digitalización. Porque la tecnología, tradicionalmente, lo conocemos en empresas, es una tecnología que se ha ocupado de procesos de producción, de logística, de recursos humanos. Y la sostenibilidad en ese entorno, hemos hablado de Green IT, no mucho más. Y desde aquí, hoy, la digitalización permite crear plataformas, permite crear conexiones entre empresas para un uso mucho más eficaz de recursos y también permite quitar barreras entre empresas. Y esa digitalización es la que permite nuevos modelos de negocio, lo hemos visto antes también en la mesa anterior, nuevos modelos que permiten, de un lado, tener éxito comercial, pero del otro lado también añadir valor al medio ambiente y a la sociedad. Os doy aquí un ejemplo, cómo la digitalización, una palabra para un suizo tremendo, os digo, digitalización. Tenemos que buscar otra palabra para esto, pero nada. Hoy la digitalización y la sostenibilidad van juntos. Ejemplo, si vais a la página web de Tesla en Estados Unidos, podéis comprar el coche de Tesla, pero al mismo momento también podéis comprar paneles solares para vuestra casa. Al mismo momento podéis comprar la batería y con la app veis cuando está cargado mi coche, pero también en el momento puedo controlar el consumo eléctrico de mi casa. Realmente una tecnología, un nuevo modelo de negocio que permite juntar los dos.
Ahora, nos tenemos que preguntar, antes de llevar a los ODS, qué motiva a las empresas a invertir en sostenibilidad. Y básicamente hay 4 factores claves. El primero es la regulación. Hablaremos seguro, y durante estos días hablaremos mucho también del impacto y de la necesidad de la regulación en todo este entorno. El segundo, para mí muy importante, es el employee engagement. No hay que olvidar que nuestros jóvenes hoy quieren trabajar en entornos donde pueden ver cuál es el impacto que tiene mi empresa en el medio ambiente. El tercer factor, también muy importante, los inversores. Los inversores hoy no solo eligen inversiones por ratios financieros, también quieren ver cuál es el impacto de esta empresa en el futuro. Luego, el cuarto, también lo mencionan, también en tus porcentajes lo mencionan muy bien, es todo el tema de reputación. Entonces, tenemos de una parte la tecnología y de otra parte la motivación. Y ahora, ¿qué nos falta? Pues os doy 2 ejemplos de cómo la tecnología contribuye a los ODS. Y ahí tengo que leer la descripción de los ODS. Voy a utilizar 2 ejemplos. El primero, el ODS 13, adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático. La tecnología hoy nos permite a las empresas, por ejemplo, utilizar el cloud y con eso hacer un uso mucho más eficiente de recursos. Y al mismo momento también la tecnología permite a nosotros ver cuál es mi huella de carbón, porque si no sabes cuánto pesas no vas a adelgazar. Y también una para mí clave, donde la tecnología es realmente clave para conseguir ese ODS, es el ODS número 4, garantizar una educación inclusiva y de calidad. Esto solo se permite, sobre todo la parte inclusiva, a través de tecnología de acceso remoto, que nos podemos permitir también calidad barata a todo el mundo y también porque hemos visto que el aprendizaje a través de la tecnología también aumenta su calidad. 2 ejemplos muy buenos de cómo la tecnología ayuda a los ODS. Entonces, para mí, diría, primero, el dato es el nuevo petróleo y la sostenibilidad es el moral imperative del futuro. Y la tecnología es clave en estos nuevos modelos de negocio para el cumplimiento de los ODS. Gracias, Beat. David, ¿cómo lo veis desde HP, ODS y tecnología? Pues buenos días a todos. La verdad es que es un placer estar aquí, porque llevo viniendo muchos años, pero es la primera vez que lo veo desde aquí, con ese reloj, además, al que voy a estar mirando muy atentamente, porque somos muchos. Bueno, yo creo que lo primero, lo has dicho tú, Vanessa, es poner la casa en orden. Es decir, si nosotros queremos que nuestras tecnologías ayuden a los demás a cumplir con esos objetivos, nosotros mismos tenemos que trabajar para cumplir esos objetivos. Los ODS, que son una brújula que nos ayuda a todos, nos orienta, nos marca objetivos y lo que tenemos que hacer todas las empresas, las tecnológicas y las no tecnológicas. Pero bueno, hoy estamos en el foro de las tecnológicas, es ponernos unos objetivos muy ambiciosos, medir y revisar, porque puede ser que hasta nos vayamos quedando cortos, esperemos que sea así, porque es cierto, hay que ir más rápido de lo que vamos. Y objetivos, pues obviamente en materia medioambiental, nosotros somos un sector que según distintos estudios, el sector digital, que habría que ver qué incluye exactamente, pero bueno, es muy amplio, pero se habla de que somos responsables del 3,5% de las emisiones de CO2 a nivel global, frente al 3% de la aviación o el 9% de la automoción. Por lo tanto, tenemos un trabajo interno que hacer. Objetivos medioambientales, está clarísimo, reducción de huella de carbono, todo lo que nos queramos marcar y, por supuesto, los objetivos sociales hacia adentro para ser unas empresas cada vez más inclusivas, que sean capaces de atraer ese talento que es necesario además para es que todos los conceptos están relacionados, un talento que es necesario para una innovación que a su vez es necesaria para esta transformación, por lo tanto, si fomentamos eso internamente, seremos capaces de generar los recursos necesarios para cumplir con esos objetivos y hacia afuera tenemos que tener ese impacto positivo en la sociedad. Tenemos esa capacidad tractora, tenemos la capacidad de influir positivamente y nos tenemos que marcar objetivos en ese ámbito. Respecto de el otro aspecto que yo creo que la agenda de este evento es muy rica porque nos va a permitir ver de todo, desde
en el sector agrícola, los mares, en fin, cosas igual que ni se me ocurren ahora, cómo la tecnología influye en todo, porque esos objetivos al final son una brújula tan amplia que la tecnología va a ayudar a conseguir esos objetivos en ámbitos muy variados. Pero está claro, lo acaban de decir, por ejemplo, nosotros tenemos que proporcionar a nuestros clientes pues, modelos de negocio más innovadores, basados, por ejemplo, en servicios, que a su vez fomenten más la circularidad, y eso les va a ayudar a ellos mismos a cumplir, al integrar esos servicios y esos productos en sus cadenas de valor, a cumplir sus propios objetivos en materia de Agenda 2030, ¿no? Y por poner otro ejemplo que tú también has mencionado, pero el teletrabajo. Crear esas herramientas, facilitar esas herramientas para que se pueda teletrabajar, implica, entre otras cosas, conseguir también que las empresas puedan incorporar un talento más diverso, y no solo a nivel de género, para que todos creo que tenemos objetivos de igualdad, sino, por ejemplo, en un país como el nuestro, tan castigado, ¿no?, por el fenómeno de la despoblación, permite incorporar a sus plantillas talento que puede estar en cualquier parte del país o en cualquier parte del mundo, ¿no? Por lo tanto, pues eso, creo que va a haber un montón de gente hablando de un montón de soluciones, pero está claro que yo diría que, no sé, me atrevería a decir que la tecnología es la solución con mayúsculas para todo esto. Más ejemplos de cómo la tecnología y los ODS se dan la mano. Juan Antonio, Lexmark, ¿cómo lo trabajáis? Bueno, muchas gracias a todos. Un placer. El primer año que vengo, lo veo desde aquí, un privilegiado me siento y encantado, Lexmark, de poder estar aquí en Santander. Ya por fin, llevamos tiempo buscándolo. Bueno, pues no está preparado, me la he dejado votando David en cuanto al tema de economía circular. Nosotros, bueno, y como se viene repitiendo a lo largo de las intervenciones desde primera hora de la mañana, la tecnología está claro que tiene un impacto directo en la mejora de la productividad en los ODS, ¿no?, en los procesos industriales, en el aumento de la productividad, pero nosotros sí que subrayamos que esta mejora va a ser neta y de verdad si cambiamos el modelo lineal por un modelo circular. Si al modelo lineal que ya le tenemos, que es el que nos está creando todos estos problemas, le dopamos con más tecnología, no lo hacemos con cariño, lo que vamos es más rápido a estrellarnos, ¿no? Entonces, por eso entendemos y damos mucha importancia al cambio de un modelo lineal a un modelo circular, ¿no? Nosotros llevamos 30 años aplicando principios de economía circular desde nuestra modestia, ¿no?, y ahora somos capaces de que nuestras máquinas tengan un 40% de plástico reutilizado, y hacemos que nuestras máquinas duren de media 7 años, ¿no? Lo planificamos, lo llamamos durabilidad planificada y es bueno, hacemos bandera de todos estos temas, ¿no? Además de, bueno, pues obviamente como todos hemos ido tomando medidas para poder ser neutrales en carbono y nos hemos comprometido a ello en el año 2035, ¿no? Y en todos estos cambios que hemos ido acometiendo por convicción, echa la vista atrás y en todos y cada uno de ellos ha estado la tecnología. Ha habido innovación, tecnología que ya existía, que se ha aplicado a otros procesos, o tecnología que se ha inventado para mejorar las cosas, ¿no? Y nuestro sector, el sector tecnológico, nosotros somos fabricantes de impresores, entonces somos muy conscientes del hierro que generamos, ¿no?, del hardware, de los residuos que generamos. El sector tecnológico a nivel mundial genera 54 millones de toneladas de residuos al año a nivel mundial. Y de esos 54 millones de toneladas solo se recicla el 17%. Y esta cantidad de 54 millones crecerá un 5% anual, se estima, ¿no?, y puede llegar a ser exponencial. Hay que hacer algo. Hay que hacer algo y desde el Lexmark pensamos que tenemos que hacer algo más, ¿no? Y por eso entendemos que la mejor manera de promover el cambio es desde dentro, el cambio de modelo. Y por ello estamos desde hace 4 años, formamos parte de un proyecto sponsorizado por la Comisión Europea, enmarcado en el programa Horizonte 2020, que cuando empezó hace 20 años pues estaba bien, un tema interesante, pero bueno, ha pasado una pandemia, tenemos una crisis de suministros, tenemos una crisis geoestratégica. Creo que los insights que van a salir de este proyecto puede ser muy interesante. Que intenta encontrar o activar modelos de negocio innovadores en el sector tecnológico, generadores de fabricantes de hardware, en el contexto de la economía circular, ¿no? Y como digo, en un par de meses, en octubre de este año acaba, se le darán a conocer las conclusiones, pero no, en lo largo de mis intervenciones espero poder compartir con vosotros algunos de los insights y espero que sean de vuestro interés. Gracias, Juan Antonio. Cristina, desde Neoris, ¿cómo trabajáis la tecnología con ODS? Bueno, en principio, buenos días. Pedro, muchas gracias por darnos la oportunidad de que hoy Neoris está aquí sentado en esta mesa.
Y también, por no repetirme mucho con respecto a mis compañeros, es verdad que la tecnología es uno de los pilares fundamentales para la economía y la sociedad del siglo XXI, y casi para cualquier reto que queremos abordar, la tecnología está presente, ¿no? Con lo cual es un gran aliado para cumplir esta Agenda 2030. De hecho, si nos fijamos en cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, vemos cómo la tecnología puede contribuir en todo ello. Y ya fijándonos también o echando una mirada a los pilares fundamentales para cumplir la agenda, vemos que en lo que respecta al crecimiento económico, es verdad que, como decían esta mañana, es necesario, ¿no?, para generar riqueza en la sociedad, pero bueno, también nosotros intentamos desde la parte del desarrollo de servicios, ¿no?, pues al final llegar a estos sectores, no al sector como el primario, la agricultura, algo tan básico, ¿no?, donde ahí permitimos a través de aplicaciones pues generar cosechas más productivas, productos de mayores calidad, ¿no?, pues pudiendo llegar a leer en tiempo real a través de contadores inteligentes todo lo que está pasando en ese momento en el campo, ¿no? Y con tecnologías como Big Data, poner a analizar y ya basados en inteligencia artificial y con modelos de predicción que desarrollamos muchos en EORIS, poder saber cuál es lo que necesita cada cultivo en cada momento, ¿no? La cantidad de agua que necesita en función del estado de la tierra, la previsión meteorológica o la cantidad de fertilizante que necesita, ¿no? Y eso también al final nuestro objetivo es, oye, vamos a ver cómo podemos contribuir también, pues en este caso ahí los países en vías de desarrollo son los más necesitados en este aspecto, ¿no? Y viven principalmente de un sector como esto. O si echamos la mirada a la parte más del ámbito social, desarrollando plataformas de educación, ¿no? Porque hoy es verdad que da igual el ámbito donde te encuentres, casi cualquier persona tiene un móvil, ¿no? Yo este verano estaba con mis hijos en Sri Lanka, un país pobre, muy pobre, y todo el mundo tenía un móvil y todo el mundo tenía acceso a Internet, ¿no? Entonces nosotros al final lo que tratamos también es de desarrollar servicios y desarrollar plataformas de educación que permita a toda esa gente poder acceder. Ellos acceden fácilmente a Internet, poder acceder a todos esos contenidos y que al final puedan conseguir un trabajo digno, ¿no?, contribuyendo también a erradicar la pobreza y el hambre que existe en esos países desfavorecidos. O si tenemos en cuenta la parte más medioambiental, pues ahí las tecnológicas tenemos mucho que decir. Desde la parte más de ecologizar las propias tecnológicas, ¿no?, con desarrollos de cloud, donde facilitamos a nuestros clientes el poder tener servicios compartidos, ¿no? En vez de tener que cada cliente tenga su centro de datos propio, pues poder al final compartir recursos físicos y que eso redunde en un menor consumo de energía y todo lo que afecta a la parte medioambiental, ¿no? Y por otro lado también pues ayudando a otras empresas, porque nosotros como proveedoras de servicios, aceleradores digitales, al final mucho de nuestro trabajo va para terceros, ¿no? Y cómo podemos ayudarles a innovar y cómo podemos ayudarles a dar soluciones que contribuyan pues al final a ver cómo entre todos cumplimos o aportamos en los objetivos de desarrollo sostenible y podemos contribuir a la Agenda 2030. Con lo cual yo creo que es un hecho que la digitalización es un pilar, un acelerador fundamental para conseguir todo lo que nos hemos propuesto, ¿no? Y desde EORIS pues tratamos de contribuir ahí e ir, ¿no?, más allá de lo que nos demandan nuestros clientes, qué otras cosas se nos ocurren para poder contribuir, más allá de todo lo que contribuimos internamente, pues con el tema de la inclusión, ¿no?, el tema de la igualdad de género, políticas de ahorro de energía y demás que son más propietarias nuestras. Bueno, van saliendo soluciones, áreas de negocio, diferentes metas de la agenda, clima, educación, personas. Veamos otro sector de actividad, Akbar, Miguel Ángel. ¿Cómo estáis trabajando vosotros la palanca de la tecnología con respecto a la Agenda 2030? Pues un placer estar aquí hoy. Buenos días a todos. Bueno, como han comentado mis compañeros, la realidad es que la digitalización, la tecnología la entendemos como un elemento absolutamente transversal. Nosotros gestionamos servicios públicos de agua, energía, residuos, que por supuesto llegan a cada día a todas las ciudades, con lo cual tenemos que tener muy controlado, no tenemos que pararnos exclusivamente en tener indicadores operativos fiables, sino que tenemos que llevar esta digitalización mucho más, ¿no? Es decir, llevarla también al ámbito de las personas, a cambiar nuestra relación con las ciudades, con los clientes, por supuesto con los abonados y también con los empleados, ¿no?, garantizándoles una seguridad y salud y que toda esta digitalización nos pueda ayudar. Como digo, pues esta relación, ¿no?, que mantenemos con las ciudades, que actualmente en España nos está dando lugar a llevar agua a más de 14 millones de personas, nos obsesiona mucho porque nos obsesiona mucho el tema de la protección de los recursos naturales, especialmente el recurso agua. Estamos hablando lo comentábamos en la introducción, de una sequía severa en muchos puntos de
muchos puntos del país. Tenemos que trabajar con todos los medios para garantizar la continuidad del servicio, con lo cual estamos muy focalizados en incorporar esta digitalización en el control en tiempo real del recurso, en saber dónde va cada gota de agua, qué hacemos con ella, cómo la podemos reutilizar, cómo puede servir para las industrias esta reutilización y para que no pueda perjudicarse en el futuro. Y, en segundo lugar, que esta información, esta tecnología, esta análisis del dato nos pueda valer para prevenir, para anticiparnos. ¿Para qué? Pues para prevenir sequías, para prevenir inundaciones y tener mucha más capacidad, mucha más resiliencia para poder hacerlo. Un reto muy importante en el tema de la digitalización es tratar de democratizarla, de llevar la digitalización a cualquier punto del país. Nosotros gestionamos 1.500 ciudades en España y siempre pecábamos de tener los máximos medios en determinadas explotaciones. Ahora, con la apertura de determinados centros de control, que hemos abierto 20 en toda España, llamados DINAPSIS, tratamos de llevar esta tecnología a cualquier punto del país, a que todo el mundo, todas las ciudades puedan tener el mismo valor a la hora de gestionar los activos en tiempo real, el saber cómo optimizar todas las inversiones que son necesarias para poder garantizar la continuidad del servicio en todos los aspectos. Uno de los ejemplos que puedo dar ha sido el de Orense, donde hemos sido capaces de bajar prácticamente con esta incorporación de la digitalización las averías un 40%, hemos llevado el rendimiento a casi un 90% y le ha conseguido ser la ciudad más sostenible de España en el año 2022 por el Ministerio. Gracias. Bueno, ya veis casi todos los ODS tocados en el último turno, incluso 6 de agua, 11 de ciudades. Y para la última pregunta, última respuesta, Ricardo, por parte de InnoCV Solutions, Agenda 2030 y vuestra tecnología, ¿cómo lo trabajáis? Bueno, muchísimas gracias, Vanessa, y gracias a todos por la oportunidad de estar hoy aquí. Precisamente un poco en paralelo con la Agenda 2030, ¿no? Seguro que estáis saltando del Foro Económico Mundial, ¿no? Nos ha recordado recientemente la frase esta de en 2030 no tendrás nada y serás feliz, ¿no? A nosotros eso, como empresa puramente tecnológica que somos y que dedicados principalmente al desarrollo de software y a la parte de inteligencia artificial, machine learning, etcétera, nos da una pista, nos da una pista muy importante que además estamos viendo con nuestros propios clientes, ¿no? Y es... Para empezar, la diferencia, aquí estamos hablando, venimos hablando ya a lo largo de la mañana, mucho de digitalización como una palanca importantísima, ¿no? Nosotros vamos un poquito más allá y nos gustaría diferenciar digitalización, que realmente estamos hablando de lo que es hacer lo que hacemos mejor, más óptimamente, de una forma más eficiente, más automatizada, robotizada, etcétera y tal, de lo que es transformación digital, ¿no? Transformación digital va más en la línea de lo que decía mi compañero hace un rato con el tema de Tesla, ¿no? Yo creo nuevos servicios digitales a través de componentes digitales que ya existen, ¿no? Entonces, nosotros vamos un poco en esa dirección, ¿no? En que la idea es trabajar para ayudar a las compañías, nosotros también somos aceleradores del crecimiento digital, ayudar a las compañías pues a que preparen ese mapa de ruta que realmente les va a llevar a poder ser mucho más eficientes a la hora de generar esos nuevos servicios digitales que creen unos nuevos valores, ¿no? Unos nuevos servicios o proposiciones de valor, ¿no? Entonces, ahí yo me centraría en dos cosas, en base a nuestra experiencia. Una de ellas, que va a ser clave, la tecnología en los próximos años hasta el 2030 y, por supuesto, después, pero lo que vemos así a corto plazo es el tema de la movilidad, ¿no? En la parte de la tecnología, con este concepto de, oye, en 2030 no tendré nada, ¿no? Bueno, pues entonces podemos pensar que va a haber mucho que alquilaremos o consumiremos y desecharemos de una forma casi inmediata, ¿no? Entonces, la inmediatez es uno de los factores que nos va a acompañar a lo largo de los próximos años y, por tanto, eso está asociado con la interconexión, la integración de todo con todo, ¿no? Del ecosistema digital, cómo las cosas tienen que estar funcionando, sobre todo mucho la experiencia del usuario final. O sea, todos estamos ya viviendo que, oye, yo tengo mi aplicación móvil y si me funciona bien y si no la borro y me cojo otra solución, tal, algo porque necesito inmediatez. Lo vimos todos con Amazon, etcétera, queremos las cosas en el momento, ¿no? Entonces, esa experiencia de usuario la valoramos muchísimo. O sea, nosotros somos expertos en movilidad, en aplicaciones móviles y vemos cómo está, realmente ahora mismo nuestros desarrollos, la línea de negocio de aplicaciones móviles está creciendo exponencialmente, obviamente, por lo que se avecina,
pero lo que es muy importante es crear esos servicios digitales de forma rápida y fiable, ¿no? Necesitamos que la gente, al final, todos estamos operando el 80% del tiempo casi con el móvil, ¿no? De nuestras operaciones digitales casi, ¿no? Con las tablets, etc. Y la otra parte, en esa parte de movilidad, que es muy importante de cara también a todo este concepto, es la parte de la seguridad, la biometría como parte de la seguridad integrada también en la movilidad, ¿no? Ese sería uno de los aspectos, la movilidad. Y desde el punto de vista más de los ODS y tal, para nosotros es muy importante aplicar la tecnología de minería de procesos, todo lo que es la parte de inteligencia artificial, machine learning, aplicada a mejorar a conseguir la excelencia operacional de las compañías. Las compañías tienen un margen de mejora brutal, solo optimizando sus procesos. Entonces, cuando empezamos a optimizar los procesos y empezamos a optimizar realmente procesos logísticos, simplemente, el consumo de combustibles, de gas, de electricidad, etcétera, se va a reducir muchísimo, con lo cual hay un impacto brutal. Luego también, obviamente, la optimización de procesos toca a todo, es decir, la tecnología es como si fueran capas de una cebolla que se han ido montando por encima, pero lo que es importante son los procesos de las compañías. Ahí es donde hay que meter mano a los procesos, eso es lo que hay que mejorar y optimizar, porque eso va a dar eficiencia, y la eficiencia va a dar competitividad y rentabilidad. Y cualquier cosa que es rentable, normalmente por definición, estamos ahorrando cosas, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que trabajar. Y sobre todo porque, además, cuando tocas los procesos, de nuevo, va a mejorar la calidad del servicio que vamos a dar, de la respuesta a los usuarios finales, a nuestros clientes, de la interacción y tal. Y sobre todo, pues escuchar mucho, ¿no?, en ese sentido. Así que esos serían los dos aspectos fundamentales, movilidad y minería de procesos o excelencia operacional en general. Gracias a todos. Bueno, hemos hablado, como os decía, pues de todos los ODS y ahora vamos a centrarnos, si os parece, en uno que es el 17, el último, en concreto 17.17, con esa meta que hablará de las alianzas. Según vuestros propios datos, lo que habéis comentado, las empresas de Ametic, en un 74% de los casos, para vosotros, la Agenda 2030 os sirve para mejorar las relaciones con vuestros grupos de interés, una cuestión muy importante teniendo en cuenta que nadie camina solo y sobre todo este sector, empresas de este sector. Entonces, esta pregunta va dirigida precisamente a entender o a que nos contéis cómo los ODS os están vinculando con vuestros grupos de interés y cómo estáis trabajando esa relación. Y esta humilde moderadora os anima a que vigiléis, comprimamos un poco más las respuestas para que nos dé tiempo a hacer una última ronda que cierre un poco el razonamiento de toda esta mesa con la agenda. Si te parece, David, HP, ODS y grupos de interés, ¿cómo os vinculan y cómo lo trabajáis? Voy a intentar ser breve. Bueno, está claro que es una tarea tan ingente y tan urgente que nadie, aunque todos tengamos que trabajar en ello, nadie solito lo puede hacer. Entonces, la importancia de esas alianzas, de esas redes, de ese ecosistema es fundamental. En nuestro caso está muy claro y además es una interacción que se retroalimenta. Nosotros queremos, por ejemplo, que nuestros proveedores nos provean la fabricación y lo que no es la fabricación de determinada manera para poder nosotros cumplir nuestros ODS, y a su vez nuestros clientes nos van a exigir también el que nosotros cumplamos con una serie de requisitos que a ellos les van a ayudar a cumplir con sus objetivos, clientes privados y clientes públicos, porque a través de la contratación pública se incluyen cada vez más requisitos pues medioambientales, sociales, etcétera. Y en HP tenemos a gala desde siempre, o hacemos gala desde siempre de nuestra red de partners. Nosotros creemos que eso tiene un efecto multiplicador brutal. De hecho, tenemos un programa en marcha que se llama Amplify Impact, que precisamente lo que pretende es habilitar, capacitar a todas estas empresas con las que nosotros interactuamos diariamente, quieren ser más sostenibles, quieren cumplir con esos objetivos, y nosotros, en la medida de lo que nosotros creemos que se debe hacer, pues les capacitamos y les ayudamos a hacerlo. Pero aparte del efecto multiplicador, también está el efecto experto. Es decir, nosotros queremos también contribuir a muchas otras cosas. Tenemos objetivos de equidad digital, pero para ello vamos a apoyarnos en organizaciones que están especializadas en este ámbito. O, por ejemplo, tenemos objetivos muy ambiciosos de reforestación, pues tenemos un partnership con WWF para precisamente poder llevarlos a cabo. Por lo tanto, es evidente que solos no podemos y evidente esa labor de red para
para poder actuar y que se retroalimenta, ¿eh? Yo te pido a ti y tú me pides a mí y al final todos vamos multiplicando ese efecto. Gracias. En el caso de SAGE, por ejemplo, Beat, ¿cómo estáis trabajando esta relación con los grupos de interés? Para nosotros el mayor grupo de interés, por supuesto, son las pymes. Nosotros venimos acompañando a las pymes desde 40 años en su transformación digital. Y os voy a decir desde primero que sin pymes sostenibles no hay España sostenible, así de claro. Y las grandes empresas tenemos que ser tractores. Y muchísimas gracias a Asier de haber mencionado en la primera parte el estudio que hemos hecho, porque así realmente puede ir to the point como nos ha pedido Vanessa. Y yo lo veo como yo creo que en España también es válido, lo veo como lo del cubo que quieres poner arena y piedras. Y si metes primero la arena y luego las piedras, no te cabe. Tienes que poner primero las piedras grandes y luego la arena. Y las piedras grandes somos las empresas grandes que tenemos que abrir este camino. Tenemos que enseñar a las pymes, tú has mencionado unos datos muy buenos, que el 50% de las empresas considera que haber invertido en sostenibilidad les ha dado resultados financieros positivos, no solo reputacional. Y luego, el segundo es, tenemos que educar a las pymes, ayudarles a hacer este camino y también demostrarles que, oye, mira, si inviertes tú en sostenibilidad, mira el efecto positivo que puedes tener. En SAGE, ¿qué hacemos con esto, lo de las piedras y la arena? Luego alguien me tendrá que decir que si esto en España también es válido o es el suizo que cuenta algo que nadie lo conoce. En SAGE invertimos en un Sage Sustainability Hub, donde justo ofrecemos a todos nuestros clientes conocimiento sobre sostenibilidad. Muy tangible, muy práctico, que lo pueden acceder todos los días. El segundo punto es que estamos implementando ya dentro de nuestros productos herramientas como mido, por ejemplo, mi huella de carbón. Le estamos empezando en UKI. Y tercero, estamos trabajando a través de nuestra Sage Foundation con empresas, con partners y con clientes en nuestras actividades, y lo que hemos visto que ellos lo repiten. Si nosotros hacemos algo de voluntariado, vemos luego que estas empresas, sin nosotros, le repiten ellos mismos. Entonces, para mí, las grandes empresas tenemos que abrir el camino para las pymes, y sin pymes sostenible no hay España sostenible. Muchas gracias. Miguel Ángel Akbar, hablabas antes del ecosistema ciudades. ¿Cómo vosotros estáis trabajando con vuestros grupos de interés en este marco de los ODS? Bueno, para nosotros el cumplimiento de la Agenda 2030 en lo que tiene que ver con el Objetivo 17 de las alianzas la entendemos de una manera holística. Es decir, tenemos que plantearnos que no solamente estableciendo nosotros objetivos de desarrollo sostenible lo vamos a hacer. Tenemos que ver que nuestras ciudades, nuestros clientes, nuestros proveedores, nuestros abonados lo entienden, lo comparten y nos ayudan. Y al revés, nosotros les ayudamos a ellos. Tenemos que ser capaces de poder hacer un planteamiento muy global para que al final los ODS sea una cuestión cultural, que es la única manera de que se puedan cumplir. Nosotros lo hemos articulado este cumplimiento a través de una herramienta que hemos denominado un pacto social. Es decir, que es establecer un diálogo activo en cada ciudad donde estamos y hablar abiertamente con los abonados, con el ayuntamiento, con los actores, con los proveedores, de tal manera decir qué podemos hacer para poder mejorar la ciudad. Evidentemente, con los abonados no mucho más, o sea, decir, aparte de garantizarles la continuidad del servicio, que ya llevábamos haciéndolo durante décadas, mucho antes de que saliera la ley del Gobierno donde se obligaba a garantizar la continuidad del servicio, es que hemos financiado más de 150 millones de euros en recibos para que la gente pudiera disponer y tener capacidad para poderlo pagar en cualquier lugar de España. Se ha hablado con las ciudades para trabajar programas de FP dual, de formación, de posgrados, para poder tener un empleo de calidad en cada una de las ciudades donde estamos. En definitiva, tratar de que esta reconstrucción verde pues, pueda llegar a las máximas ciudades posibles, que podamos aportar nosotros desde nuestra experiencia y nuestro conocimiento lo máximo posible en algo que pueda perdurar, que pueda mejorar la vida de los ciudadanos. Y para nosotros, evidentemente, gestionando servicios públicos, la alianza vital es la colaboración público-privada. Es decir, nosotros tenemos 1.500 posiciones en España
en régimen de concesión, pero también casi 100 en empresas mixtas, de las cuales estamos súper orgullosos, porque esa colaboración estrechísima con los ayuntamientos nos ha hecho crecer, hace que las ciudades tengan una eficiencia mucho mejor en cualquier parámetro del ámbito del medio ambiente, en regeneración de agua, en digitalización, eficiencia y demás. Muy orgullosos de nuestra alianza, por ejemplo, con la Diputación de Orense, donde estamos haciendo una empresa mixta con ellos para trabajando en un PERTE de digitalización para poder prestar un servicio igual a 80 municipios, a casi 200.000 personas en España, con lo cual esa es la satisfacción, buscar alianzas siempre a largo plazo, donde para poder gestionar servicios públicos hacen falta infraestructuras muy cuantiosas, con lo cual hay que poner todo el conocimiento posible para poder gestionar estas interacciones. Y de todo ese diálogo, de todo ese fruto de conversaciones, pues han dado lugar a presentar memorias a los Next Generation por más de 9.000 millones de euros. Somos la empresa en España que más proyectos ha promovido con las administraciones, con las industrias, para poder generar esas ayudas que luego puedan llegar a cada uno de los municipios. Estamos hablando de recuperar suelos, de recuperar acuíferos, de encauzar barrancos, de regenerar espacios verdes de la ciudad, de recuperar terrenos degradados, en definitiva, de gestionar lo incómodo, que es donde nosotros nos podemos sentir un poco más atraídos para poder aportar todo este conocimiento. Uno de los ejemplos, por ejemplo, ha sido el reconocimiento por parte del Pacto Mundial de la ONU, como sabes, del proyecto que hemos generado en Sabadell, un proyecto integral de ciudad para, a través del ciclo del agua, a través del ciclo inteligente del agua, regenerar muchos espacios de la ciudad, hablar de movilidad sostenible, de tarifas sociales, de recuperación de espacios verdes. En definitiva, como digo, entender las alianzas de una manera totalmente integrada, amplia, holística, que pueda abarcar a toda la sociedad. Solo un pequeño paréntesis para que estaba yo misma reflexionando. El ODS 17, cuando se aprobaba la agenda y todo el mundo preguntaba qué el ODS más importante, la gente lo que trabaja y tal, todo el mundo decía el 17, porque el 17 de las alianzas tiene la llave para trabajar el resto, ¿no? El ODS 17 sigue estando un poco entre la tabla, en los puestos intermedios de cómo se trabaja y por quién, solo para matizar más la importancia de todos los proyectos que estas empresas están poniendo sobre la mesa. Es un objetivo que nos cuesta a todos, que no estamos acostumbrados y que verdaderamente es muy meritorio comprender la complejidad de movilizar agentes diferentes en torno de una sola meta. Entonces, solo este inciso, valorando también todas estas experiencias, nos quedan 3. Juan Antonio, en Lexmark, sí. ODS y grupos de interés. Nosotros, nuestro modelo de negocio se ha basado en la economía circular. Vamos a ver, que yo tenga durante mucho tiempo una impresora mía en un cliente, aparte de evitar que entre la competencia, ¿no? Y evitar de que se fabriquen más impresoras y alargar la vida de la impresora, evita el consumo de recursos, también me hace que consuma mis cartuchos y que yo haga negocio. Que yo recoja mis cartuchos una vez que han sido utilizados, además de evitar que me los puedan piratear, también me crea un vínculo con mi cliente. Y al hacer impresoras que duren, lo he dicho, mucho tiempo, pues hacen que hable con mi cliente de cómo mejorarla, te voy a poner esta actualización y bueno, y crea un vínculo que crea esa complicidad a través de nuestro producto, ¿no? Volviéndome a referir a la experiencia que nosotros estamos teniendo en este proyecto de la Comisión Europea y yendo más allá, porque este concepto de alianza lo tenemos interiorizado, a lo mejor no lo tenemos conceptualizado como alianza, pero sí como un vínculo necesario, pues el tema de cómo movilizar todo el modelo de negocio, todos los actores que se encuentran hoy día haciendo negocio en el mundo de la tecnología, es un tema que preocupa, porque una de las partes del proyecto consistió en enviar una serie de formularios a stakeholders identificados a través de Europa, y todo el mundo, cuando se le plantea el escenario de un modelo de economía circular en su negocio, se da cuenta de que su rol cambia, de que, bueno, si quiere seguir estando ahí o quiere seguir siendo importante o si quiere seguir teniendo una parte de estar en el modelo, tiene que modificar, tiene que cambiar su posición. Y el cambio siempre da susto. Entonces, un ejemplo claro,
Si hasta ahora los recicladores pues eran el final de la cadena, el modelo lineal, ahora empieza a haber pues, gente que va a hacer el reacondicionamiento de dispositivos, otra parte que va a hacer, bueno, va a analizar las partes y las va a vender para poder, bueno, poner y mantener las impresoras. Entonces, esa gente que antes se ocupaba de los residuos, como la idea es que el residuo desaparezca o tienda a cero, pues va a tener que cambiar o va a ceder parte de su parte en el modelo a otros actores, ¿no? Por tanto, el cambio, gestionar este cambio, que se haga toda la vez, que todo el mundo vea que tiene su sitio, es crítico y es súper importante, ¿no? Es cierto que una legislación consistente nos puede ayudar mucho a toda Europa con unas reglas marcadas, ¿no? Que pueda acotar un poco el terreno de juego, pero está claro que el liderazgo es clave y sobre todo la concienciación de qué hago yo en el modelo actual, ¿qué voy a hacer yo en un modelo futuro? Las certezas no existen porque esto es un problema complejo, no podemos. Pero sí saber dónde puedo aterrizar, cuál es mi impacto en el negocio y cuál es mi impacto a nivel de sostenibilidad, ¿no? Y bueno, como todos los cambios conllevan en retos y oportunidades, y bueno, espero más adelante comentaros un poco más. Ricardo. Bueno, pues aquí se ha dicho ya mucho muy valioso, así que yo también voy a recordar, o sea, 100% de acuerdo en todo lo que se ha dicho ahora. Me encanta la parte de las pymes, de los partners, en fin, todo lo que se ha dicho, me encanta. Nosotros desde InnoCV lo vemos, o sea, los actores para nosotros son, transversalmente, son tres que se aplican en cualquier caso. Serían, es hacer que conviva eficientemente las personas, los procesos y las tecnologías, ¿no? O la tecnología. ¿Por qué? Las personas, o sea, es muy importante cómo se reorganizan las compañías, cómo se reorganizan los equipos de trabajo para que se trabaje de una forma mucho más eficiente y se avance en todo más rápido y con las menores fricciones posibles, ¿no? Es muy importante trabajar toda la parte de los roles, las responsabilidades, que se hagan equipos más autónomos, etc. Y nosotros en InnoCV, además, lo que estamos haciendo en ese sentido es, hemos dado 100% de teletrabajo a quien lo desee también. Y luego otra cosa, un buen ejemplo sería, teníamos 3 grandes oficinas en Madrid y lo hemos reducido a 1, porque precisamente por este efecto, ¿no? También, con lo cual, bueno, estamos ahí reduciendo, intentando aportar nuestro granito de arena, reduciendo pues lo que son el consumo energético, etcétera, ¿no? y todo lo que conlleva. Pero ejemplos muy concretos, cuando digo personas, procesos y tecnología, yo pongo un ejemplo de lo que estamos haciendo en la parte de procesos que os decía al principio, en la otra intervención, que es la parte de mejorar y optimizar o buscar la excelencia operacional. Nosotros estamos ayudando a compañías, grandes compañías, en su operativa logística, pues a reducir considerablemente los tiempos, o sea, en todos los procesos logísticos. Pues, por ejemplo, puedo poner el caso de una gran empresa de transporte ferroviario, pues el optimizar todo lo que son los viajes de mercancías que se hacen, la utilización de los vagones, la capacidad, etcétera y tal, bueno, pues mediante la optimización de los procesos aplicando la tecnología que comentaba antes, ¿no? Machine Learning y inteligencia artificial. Esto tiene obviamente un impacto en la huella de carbono y en todo lo que es la parte de contaminación. Y nosotros, como empresa tecnológica, pues obviamente nos apalancamos mucho en la tecnología desde el punto de vista no solo del servicio, o sea, digamos, de lo que estamos creando para otros clientes, sino internamente cómo podemos reutilizar mucho de lo que hacemos para poder, de nuevo, ser más rápidos y toda esa rapidez tenga un impacto, digamos, adelantado en el efecto que buscamos, ¿no? Para conseguir esos ODS. Gracias, Cristina. Desde Neoris, esos grupos de interés, ¿cómo lo trabajáis? Bueno, pues nosotros, al ser una aceleradora digital que proveemos servicios a terceros, no puede ser de otra manera que a partir de alianzas, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos fuertemente con el sector privado, con las grandes corporaciones, con las que llevamos una relación de confianza de muchos años y por otro lado, con la administración pública, ¿no? Sobre todo más ahora que al final, con la llegada de los fondos europeos, pues tienen necesidad de muchas manos que les ayuden a implementar todos sus proyectos, ¿no? Entonces, nosotros, tanto en un lado como en otro, al final lo que hacemos es proveer todas esas soluciones, ¿no? Bien desde desarrollar productos a medida que necesitan para cubrir algún área de su compañía, o bien a través de la robotización, la automatización,
ayudarles a hacer pues, todo lo que son temas de testing, muy fuertes con temas de Big Data, inteligencia artificial, ¿no? que es algo muy necesario para que al final las compañías puedan dirigirse de la menor manera, ¿no? Yo siempre digo a un cliente, mi objetivo es ayudarte a conseguir que seas una organización data-driven, ¿no? Que al final, en base al dato, pues ellos puedan manejar sus negocios de la menor manera posible. Entonces, bueno, nosotros ahí trabajamos, ayudamos a todos los sectores, por ejemplo, el informe que publicabais, ¿no? El sector bancario, ¿no? Que es uno de los sectores que más avanzado está en el tema del cumplimiento de la Agenda 2030. Al final yo también creo que no es una casualidad, porque bueno, ellos llevan ya mucho tiempo con la digitalización, porque esto previamente viene la digitalización y luego llegamos ya a ver cómo, ¿no? Con la Agenda 2030. Entonces, nosotros ayudamos a todas las compañías desde bien o definir ese roadmap que tienen que cumplir para digitalizarse o bien ayudarles a implementar todos aquellos proyectos que necesitan que tienen definidos, ¿no? y que necesitan ser implementados. Entonces nosotros ahí pues trabajamos mucho con todos los clientes, nos adaptamos, les ayudamos mucho en temas de innovación sobre todo, o por ejemplo como en el sector de la salud, ¿no? Que creo que la pandemia les ha hecho un poco despertar y decir, oye, tenemos que avanzar digitalmente porque no estaba muy avanzado ni el sector farmacia ni el sector de la salud en sí, ¿no? De hospitales y demás. De hecho, nosotros previamente a la pandemia, para una gran firma de salud de este país, desarrollamos una aplicación de videoconsulta, ¿no? Y al final era como, ¿y esto quién lo va a usar, no? Esta aplicación, ¿quién lo va a usar? Si nos gusta ir al médico, que nos vean, tal. Y bueno, nuestro objetivo también era doblemente, ¿no? Primero, facilitar y democratizar que la sanidad estuviera accesible a todo el mundo y, por otro lado, pues también todo lo que conlleva el que si no te tienes que desplazar al centro de salud, tienes más tiempo para compatibilizar conciliar vida laboral y profesional. Luego tienes también el ahorro, ¿no? Pues, o la reducción de las emisiones, porque al final todos vamos con nuestro coche al centro de salud. Pues casualmente durante la pandemia fue algo que les salvó y que pudieron atender a todos sus clientes a través de esta aplicación. Y hoy, ¿qué hospital público-privado no te da la opción de bien sea o telefónico o por videoconsulta poder tener esa atención presencial, ¿no? O en lo que hace referencia al sector farmacéutico, donde también estaban ahí un poco más atrasados. Desde la pandemia nosotros estamos muy fuertemente ayudándoles con toda la parte de innovación, ¿no? Y al final cómo hacer que estén más cercanos a su cliente final, que al final es el sector, los asistentes del mundo de la salud, hospitales, médicos, enfermeras, para llegar al paciente final. De hecho, nosotros también en época de pandemia contribuimos ahí un poco socialmente, ¿no? Porque, bueno, en Madrid, como muchos puntos de España, el tema de la residencia de ancianos era algo que veíamos en las noticias y decías, ¿qué podemos hacer, no? Entonces nosotros creamos un grupo y dijimos, ¿cómo podemos ayudar a la Comunidad de Madrid a resolver todo esto? Y les desarrollamos una aplicación, era un cuadro de mandos, una vista 360, que ellos en tiempo real podían ver toda la información de cada una de las residencias de los ancianos, ver qué personal sanitario tenían, bien médicos, enfermeras, auxiliares, qué necesidades tenían de material, cómo estaba la ocupación de sus camas, qué cantidad de ancianos tenían enfermos, ¿no? De tal manera que ellos pudieran atacar y tuvieran en cada momento atendiendo a las necesidades de cada una de las residencias. Entonces, bueno, pues al final nosotros también nos adaptamos un poco a las necesidades de cada cliente, siempre llevándole lo último en innovación, ¿no? Ahora estamos pues, muy preocupados, ¿no? También con el crecimiento de cómo hacer la hiperpersonalización de las ofertas que los clientes tienen a sus clientes finales, ¿no? Cómo hacer que al final la tasa de conversión sea mayor. Al final desarrollamos un montón de modelos predictivos utilizando la inteligencia artificial, de tal manera que al final no se lancen campañas masivas como pasaba, hacíamos en el pasado, sino que sea algo muy dirigido. Entonces nosotros ahí, desde todas las tecnologías habidas y por haber, pues nos sentamos con nuestro cliente, vemos un poco cuáles son sus necesidades y atacamos donde ellos tienen esa necesidad en el momento. Muchas gracias a todos. Vamos a hacer una última ronda. Esta mesa se titulaba Los retos de las empresas ante la Agenda 2030 y con esto nos vamos a despedir y el metareto que vamos a asumir es que en 2 minutos esta última pregunta, por favor, para poder centrar en la respuesta. Os pido, lo siento, es cuestión de tiempo, en la máxima compresión posible en vuestro mensaje. Vamos a hablar exactamente de cómo cada uno de vosotros consideráis que son los mayores, los más acuciantes retos que tenéis como empresa de cara al cumplimiento de la Agenda 2030, tanto para la contribución como para aprovechar las oportunidades de negocio. Si os parece, Miguel Ángel. Retos. Bueno, tenemos muchísimos retos. Este año, el año que viene son los años clave de recuperación de la pandemia, de la crisis que estamos teniendo.
incertidumbre política global, precios de energía disparados, crisis climática. En definitiva, tenemos una ensalada muy interesante para poder trabajar estos retos, que en mi caso yo creo que están claros, ¿no? Yo creo que la pandemia nos ha enseñado que tenemos que ser mucho más eficientes en el consumo de los recursos naturales para poder ejercer. Todas las materias primas están disparadas, con lo cual mucha más eficiencia en la gestión de los recursos naturales. Y, por supuesto, cualquier recurso natural tenemos que ser capaces de reutilizarlo, de regenerarlo para darle siempre un doble uso. Eso en primer lugar. Y en segundo, que en los lugares donde ocurren cosas y donde vivimos, que son las ciudades, tenemos que ser capaces de transformarlas con una reconstrucción mucho más verde, mucho más habitable, que sean las ciudades mucho más justas, más saludables para los ciudadanos, aportándoles mucho más bienestar. Esto se puede hacer, evidentemente, a través de esta reconstrucción verde, regenerando recursos, regenerando agua, generando energía, en definitiva, mejorando la calidad de agua, la calidad de aire, también, para hacer mucho más habitable la vida de las personas. Ya hay herramientas que nos permiten, digamos, digitalizar la contaminación por espacios de 4 por 4 metros, con lo cual se puede actuar para poder mejorar la calidad de vida de las personas. Y, bueno, cualquier empresa o industria o administración que quiera trabajar en esa reconstrucción, pues encontrará en Agbar un aliado. Muchas gracias. Cristina, retos para vosotros en la agenda. Bueno, pues yo aquí hablaría de dos retos, ¿no? Principales. Un reto global, que para mí es relevante, ¿no? Es la formación. Al final tenemos el reto de que la formación en lo que es la Agenda 2030, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, llegue a todo el mundo, ¿no? Entonces, ahí, dentro de los actores que destacamos, tanto las administraciones públicas como las empresas, como los ciudadanos en general, ahí el reto es formar en la Agenda 2030 para que esto suponga un cambio de mentalidad. Mientras esto no escale a todas las personas que habitamos este país, creo que no, bueno, el mundo en general, ¿no? Creo que no vamos a avanzar más. Entonces, por un lado, sería el reto de la formación y, por otro lado, también en lo que a la parte tecnológica nos compete, por no repetirme un poco con lo que ha dicho mi compañero, yo creo que también nosotros tenemos un imperativo ético, ¿no? De ver que la tecnología se use para un bien y que genere más beneficios que el prejuicio que pueda traer. Porque al final también es verdad que hacemos proyectos, pues, lo que hablábamos, de los que comentaba antes, ¿no? Pues de automatización. Cada vez que abordamos un proyecto de automatización somos conscientes que estamos sustituyendo puestos de trabajo, ¿no? Pues ahí nosotros trabajamos muy de la mano de nuestro cliente de ver cómo esas personas, ¿no? Que vamos a sustituir pueden formarse, hacer un reskilling, cómo poderles encontrar, formar que tengan las capacidades adecuadas para poder desempeñar un puesto de trabajo en otros departamentos de la compañía, ¿no? Y al final también otro de los objetivos es que todos los servicios que desarrollemos para nuestros clientes sean servicios que puedan ser democratizados, que lleguen a todos, ¿no? Entonces, yo creo que el imperativo ético en el uso que damos de la tecnología es algo que nos compete mucho a las empresas tecnológicas, porque al final nosotros somos los que estamos trabajando con todas las tecnologías emergentes y de nosotros depende el uso, ¿no? El impacto que ellas generen en la sociedad. Entonces, yo concluiría principalmente con esto. Perfecto. David, retos en HP. Dos retos. Bueno, hay muchos más, pero me voy a centrar en dos. Innovación y regulación. Y dentro de la innovación, todos los retos que lleva aparejada la innovación. Empezando, por ejemplo, por la financiación, empezando por el talento, pero es que no podemos avanzar en estos objetivos si no invertimos muchos recursos en innovación. Por poner un ejemplo, nosotros nos hemos puesto como objetivo para 2030 que un 75% de todos nuestros productos y nuestros envases sean circulares. Eso requiere mucha innovación. Hay que investigar materiales, hay que investigar cadenas de suministro, hay que investigar procesos de reciclaje, hay que investigar materiales alternativos como la pulpa de papel en lugar del plástico. Esto, pues como digo, requiere un esfuerzo. Y dentro de esos retos de la innovación, la financiación pues es importante. Es verdad que los fondos europeos, de los que se va a hablar seguro muchísimo y se ha hablado ya muchísimo,
son una oportunidad, pero hay otras vías. Nosotros, por ejemplo, conseguimos emitir unos bonos verdes o unos bonos sostenibles, porque no solo van dirigidos a proyectos verdes, sino también a proyectos sociales, por $1.000 millones en 2021, que se están destinando a financiar este tipo de proyectos. Esto por lo que se refiere a la innovación. Y por lo que se refiere a la regulación, es muy necesaria, todos estamos de acuerdo, pero precisamente por la urgencia del cumplimiento de estos objetivos tiene que ser lo más smart posible, y me explico. Cuanto más armonizada sea a un nivel más alto, más fácil será que logre los objetivos que persigue. Es decir, cuando las empresas no nos tengamos que ver confrontadas a miríadas de legislaciones diferentes que persiguen probablemente el mismo objetivo, pero que no son exactamente iguales y que varían de país a país o incluso a veces entre regiones, en la medida en que consigamos esa armonización en cuanto a los objetivos y los medios, pues creo que la regulación será un acicate de verdad en lugar de, en ocasiones, un freno, ¿no? Pero, por supuesto, muy necesaria y la apoyamos. Ricardo, retos en la Agenda 2030 para vosotros. Nosotros yo no quiero hablar de los retos de InnoCV como tal. Yo lo que veo son los retos, nosotros lo que vemos es, y a donde queremos trabajar es los retos que tienen en general todas las compañías y que están muy directamente relacionados con el diseño de las organizaciones para poder adoptar todos estos cambios que se avecinan, ¿no? O sea, coger esta velocidad y tener la flexibilidad necesaria, ¿no? Entonces, para eso nosotros los retos están centrados en 5 pilares importantes. Uno, como decía muy al principio, es ayudar a las compañías a que sean, y ese es el mensaje que yo quiero lanzar, es que se busque la excelencia operacional. Es algo de lo que se ha olvidado durante mucho tiempo. Como digo, se han ido añadiendo capas de tecnología para hacer las cosas más rápido, pero no se ha mirado el núcleo, que es el corazón, ¿no? Vamos a mirar esto y entonces ahí intentar, porque eso es parte de mejorar la sostenibilidad, va a generar ahorro que permitirá poder invertir en innovación, como decía mis compañeros. Es muy importante, ¿no? Luego lo que es la parte de, o sea, primero sería ese, ¿no? Lo segundo sería un poco buscar, el reto yo creo que es el intentar buscar esa simbiosis entre los usuarios finales, los clientes y las empresas. No pensar que sabemos lo que el cliente quiere, sino hacer lo que realmente se necesita. ¿Por qué están dispuestos los clientes a pagar, ¿no? ¿Qué es lo que... El tercero sería un poco, como he comentado antes, el tema de las personas. Yo creo que tenemos que ir a un modelo de responsabilidad, de trabajar realmente por objetivos, porque tenemos una responsabilidad y la tenemos que aceptar, no por horarios o tal, sino, oye, por todos queremos conciliar y tal, pues bueno, pues trabajemos mucho por objetivos, que eso va a ser mucho más eficiente. El cuarto, fundamental, la plataforma digital. Ahora mismo pues se desarrollan muchas cosas. Nosotros, como empresa desarrolladora de software, vemos que se desarrolla un software y para otra compañía se desarrolla otro y tal. Hay que intentar ir a tanto los desarrolladores, por un lado, a reutilizar y ser rápidos en ese sentido, como las compañías que invierten recursos económicos en desarrollar o innovar cosas, que esas innovaciones, esos desarrollos los puedan reutilizar para otros modelos de negocios similares. Y el último y muy importante es el reto del ecosistema digital. Quiere decir, intentar hacer un poco en la línea de la economía circular, etcétera, intentar conseguir que yo desarrollo algo que sirve a otro para que desarrolle otra cosa y genere un valor a la sociedad. Es decir, que yo genero valor a mis clientes, pero además a mis partners. Y mis partners me van a ayudar porque van a apoyarse en mí, pero además van a ayudar a nuevos clientes a los que yo no llegaría nunca a ellos, ¿no? Entonces es un poco expandir esa red, ¿no? Ese sería, para nosotros son los retos en los próximos años. Muchas gracias. Beat, SAGE y los retos de la Agenda 2030. Pues voy a empezar así. Muchísimas gracias, Cristina. Me ha encantado cómo lo has introducido, en el sentido de que se tiene que escalar a todos y tiene que llegar a todos. Porque para mí el headline ahí es que tenemos que empujar, tenemos que incentivar y premiar. Para mí hay 2 retos principales y retos en que como SAGE trabajamos. Uno es lo que he dicho antes, que las grandes empresas seamos las piedras, que somos los que tenemos capacidad de invertir y que abrimos el camino para las pymes. Y el segundo, que también el sector público nos ayuda a facilitar cambios para las pymes. Necesitamos claramente políticas públicas que aporten ayuda a las pymes y incentivos
para que los pymes puedan acelerar su compromiso. Y las grandes empresas sí debemos facilitar esa información, esas herramientas, pero también abrir este camino. Porque hemos hablado de la motivación que tienen las empresas para invertir en sostenibilidad. Pero el mercado, los gobiernos, los dos, tenemos que premiar las empresas responsables. Si no, no llegamos a ningún lado. Muchas gracias. Último, y ahora tengo una pregunta después. Juan Antonio es el último en lanzar los retos que visualizáis desde el Lexmark. Sí, por no... Bueno, intento no repetirme y ser breve, a ver lo que sale. Nosotros entendemos, como digo desde el principio de mi intervención, que la sostenibilidad pasa por una economía circular. Puede ser la base, un poco el sustrato en el que se va a plantear todo lo demás. Y empieza por ser en sí mismo un reto. Cómo cambiar, ¿no? Cómo hacer todos esos cambios y cómo ir todos a la vez. Y que no se queden ahí atrás y que todo el mundo tenga su sitio y sea capaz de tomar las decisiones que todos necesitamos, ¿no? Por ser el último y por dar un poco de moral, también hay oportunidades. En el proyecto al que me llevo refiriendo desde el principio, pues la lista de retos y de cosas a solucionar es muy extensa, pero también existen oportunidades. Una de las conclusiones se extrae de que, curiosamente, el sistema de tratamiento de los residuos es mejorable, de los residuos a los que hace el estudio, que es el material hardware, básicamente. Y se plantea en la aplicación tanto de tecnología punta como en la Digital Twin, método de Digital Twin, para poder ser más ágiles, más rápidos y más eficientes. Y a la vez también se plantea que la intervención manual, la intervención humana, máquina a máquina, pieza a pieza, para ser más quirúrgico y más preciso y más exacto. Lo que quiero decir con esto es que la economía circular, la sostenibilidad también puede dar lugar a puestos de trabajo. Además, puestos de trabajo, por las características que tiene, pues sería social y solidario, muy probablemente. Se puede sofisticar mucho más, pero realmente podría abarcar tanto en estratos sociales como áreas territoriales del país, que realmente fuera una ayuda y es una oportunidad, ¿no? Entonces, cogiendo un poco al detalle, un poco más de distancia, los dos retos básicamente es que sepamos gestionar el cambio que necesita la sociedad y a la vez, como sector, saber gestionar la responsabilidad que tenemos. La información, la transparencia y la confianza en los datos, porque los ODS nos van a ser objetivos y un objetivo de ser medible. Tenemos que ser capaces de saber dónde estamos en cada momento. Es clave y nuestro sector en esto es un catalizador fundamental, ¿no? Y por eso tenemos una doble responsabilidad como elementos de la sociedad y como elementos claves para que muchas cosas ocurran, ¿no? AMETIC lo tiene claro, ¿no? Hemos puesto en marcha la Comisión de Agenda 2030, Lexmark tiene el honor y la responsabilidad de presidirlo junto con HP y Spatec. Y bueno, estamos trabajando tanto de puertas para adentro, como quien dice, para crear conciencia, saber nuestro sitio dentro del mercado, dentro de los modelos, dentro de la sociedad y prepararnos también para ser capaces de poder ayudar al resto de la sociedad al cambio que se necesita, ¿no? Y por último, agradecerte, Vanessa, todos tus apuntes, todos tus insights, todo lo que nos has ayudado para que esto sea aún más interesante y nada más. Tomando nota estoy. Yo simplemente en el tiempo que nos queda voy a intentar hacer unas pequeñas conclusiones de lo que he podido aprender un poco de vosotros. Con todos mis respetos os he hecho 5 puntos que acaban en ción. Como decía mi abuela, todo acaba en ción menos la morcilla que acaba en cuerda, así es, y que nos sirva un poco para retener, ¿no? 1, colaboración, atención a la colaboración público-privada, cadena de suministro, ojo con las pymes, en colaboración. 2, diría formación de nuestro grupo de interés, proveedores, clientes, formación en sostenibilidad en Agenda 2030. 3, reducción en consumo, reducción en residuos, eso nos lleva de la mano a la economía circular, reducción de aguas, reducción de elementos naturales, ojo con la biodiversidad, esa sería la reducción. 4, hablaría de la regulación, se perfila, seguro que lo hablaréis más adelante, cómo influye el entorno normativo, fondos europeos, objetivos nacionales e internacionales que se fijan en vuestro trabajo relacionado con sostenibilidad, esa sería la regulación.
Y 5, por supuesto, humanización. Yo empezaba diciendo que esta es la agenda de la humanidad, cómo la tecnología impacta sobre los ciudadanos, tanto dentro como fuera de las empresas y en el uso que cada persona le da de lo mismo, con ese imperativo ético. Me despido. Quiero simplemente utilizar una frase del secretario general de Naciones Unidas al hilo del último documento que se aprobó haciendo balance de estos ODS. Él dijo: nos estamos alejando de nuestros objetivos, tenemos los conocimientos, la ciencia, la tecnología y los recursos. Lo que necesitamos es unidad de propósito, un liderazgo eficaz en todos los sectores y una acción urgente y ambiciosa. Este para mí es el guante para todos, especialmente también para vosotros, si lo queréis. Muchas gracias por invitarnos, gracias queridos panelistas y que disfrutéis de las jornadas que os quedan de conocimiento.